Gracias por escuchar este mensaje de Odilia Church. En esta ocasión, escucharás a nuestro pastor Chuy Cantú. Estamos expectantes que será de bendición para tu vida. Hoy es un día muy especial, hoy es un día muy interesante. Y hoy el mundo cristiano celebra algo muy importante y celebran acontecimientos en realidad importantísimos para la historia en nuestro mundo, ¿verdad? Y algo muy interesante es que todo el mundo, ¿verdad? Todo el mundo reconoce este día como el día, ¿cuál? De la resurrección. Así está bien, chicos, gracias. Así está bien, no se preocupen, ¿verdad? Hoy se reconoce como el día de la resurrección, ¿verdad que sí? Creo que sería muy redundante hablar de muchas cosas, de todo lo que ha sucedido, de cómo sucedió. Creo que la mayoría de ustedes tienen ya algunos añitos en el Evangelio, y ustedes ya saben lo necesario de lo que esto se refiere, que es la resurrección. Y perdón, pero hoy voy a ser muy tajante, ¿me permiten? ¿Sí? ¿Puedo hablar en confianza el día de hoy? Y es que este no es un mensaje de resurrección así como normal, ¿verdad? Sí vas a salir muy motivado, pero normalmente es como que queremos venir a inflar este día como si todos los otros días Jesucristo no fuera el mismo, ¿verdad? Y luego queremos venir este día muy contentos, muy agradados de todo, pero de repente en una semana ya se nos olvidó que el Cristo resucitado vive en nosotros. Entonces yo quiero contarte hoy una perspectiva muy interesante, porque yo sé que el mundo reconoce como el día en que Jesucristo, después de haber muerto por nuestros pecados, gracias, diga conmigo a Él, gracias Dios. Jesucristo nos reconecta con el Padre después de estar muertos en nuestros pecados, porque estamos alejados de Dios por medio del pecado, y Él, muriendo por nosotros como un sacrificio para darnos vida eterna, muere. Pero ¿qué crees? Todos sabemos qué sucede. Resucita, un acontecimiento increíble en la historia y completamente importante. Diga conmigo, importante. Ahora, para nosotros y para el mundo entero esto es importante, ¿sí? Amigo, escúcheme bien, esto es algo que ha marcado la historia de la humanidad para siempre. De hecho, la resurrección es lo que separa a Jesucristo de cualquier otro santo o cualquier otro profeta o cualquier otro Dios que el hombre haya querido formarse, ya sea en su imaginación, en un pedazo de madera, o con sus manos o con su mente. Pero Jesucristo es el único que está comprobado que dejó la tumba vacía. Y por mucho que se quiera negar, la tumba estaba vacía. Y qué interesante que la tumba estaba vacía, porque eso quiere decir que no estaba ahí cuando fueron a buscarle, porque sabían que a los 3 días tenía que estar ahí oliendo mal. Pero Él no estuvo ahí porque Él resucitó. Sin embargo, la resurrección, hermano, va muchísimo más allá de celebrar un acontecimiento interesante un día por el año. Para que tú me entiendas, te lo explico de esta forma. En una obra de teatro, ¿cuántos han ido al teatro? Levanten su mano que digan, pastor, aunque sea que hayan visto la Caperucita Roja, no importa. Levanten la mano los que han ido al teatro, que es muy interesante, ¿verdad? Para que me entiendas más o menos, en una obra de teatro se conoce lo que se le llama como grand finale, ¿verdad? Ahorita que terminamos la alabanza, la adoración, ¡chan! ¡Wow! Un gran final. Algo interesante, algo culminó, ¿verdad? Un climatic finale. Did I pronounce that right? Climatic finale, o un final climático, algo que nos mueve aquí las entrañas, como decía mi abuelita. En pocas palabras, un final grandioso para culminar una gran obra. ¡Wow! ¿Verdad? No sé si le ha pasado esas películas que terminan y que dices, wow, me encantó el final. Mi esposa, cuando vemos una película, cada vez que el final no es un gran final, sino que no se quedó con la muchacha que había conquistado, o que se casó con el otro, o que se murió uno, o que se murió el otro, no me gustó esta película. Es lo primero que ella dice. ¿Por qué? Porque el final no fue agradable, ¿verdad? Sin embargo, veo cómo tristemente se celebra la resurrección como un acontecimiento nada más. Diga conmigo, un acontecimiento solamente.
como el gran final de una historia. Wow, sí, Jesús resucitó, qué bueno. Como si fuera un acto final para la gran historia de Jesús. O peor aún, como si esto fuese una gran estadística solamente. Wow, no, es que Jesús es el único que ha resucitado. O sí, es que, wow, al final resucitó. Y wow, vemos esto muy interesante, pero lastimosamente lo vemos como una estadística más o como un acontecimiento muy relevante solamente. Y para hacerlo peor y lo que es más doloroso, es que muchos en el mundo solamente se acuerdan de ese Jesús resucitado en este día. Yo quiero que escuches esto, léelo por favor. La resurrección de Jesucristo no es el último acto de una gran obra. Su resurrección es el principio de la obra. Y hoy he titulado mi mensaje de una manera tan simple y tan sencilla, y me estuve quebrando tanto la cabeza. Y yo decía, Señor, es que acá, o es que ahí, es que hey, la resurrección. Habla de la resurrección, olvídate que si esto y lo otro, ok. Y así le puse a mi mensaje. La resurrección. Es que muchas veces nos encanta ir a celebrar, ¿verdad? Somos como el amigo invitado que llegamos a esa fiesta. Oye, te invito a una fiesta, qué padre, ¿de quién es Juan Carlos? Tú vente. Ok, ya llego yo con Juan Carlos. ¿Quién es el del cumpleaños, verdad? ¿No le ha pasado algo así? Una vez llegamos a la fiesta de un amigo y mi prima llegó y le abren la puerta y le dice al chico, oh, sí, ¿quién es el de la fiesta? Se llama José Luis. Ok, y llegamos, hey, ¿cómo estás? Saludando todo al de la puerta. Y llega ella, ya no lo conocía, nomás había sido invitado. Entonces, oye, por favor, dile a José Luis que muchísimas felicidades. Y le dice el chico de la puerta, yo soy José Luis. Es que como que muchas veces nos pasa eso, ¿verdad? Y a veces siento como que la resurrección a veces la tratamos de esa forma. Queremos venir a celebrar, pero en realidad no tenemos ninguna relación al mínimo con la persona festejada. Y yo quiero que entiendas que la única intención del día de hoy es que analicemos puntos diversos, puntos importantes de la resurrección de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque una cosa es conocer la resurrección de Jesús como una estadística y otra cosa es vivirla. Son dos cosas muy, pero muy diferentes. Dile a la que está a tu lado, a la persona que está a tu lado, dile, hey, vive la resurrección. Hermano, escúcheme bien. Como dijimos ahorita, en una obra de teatro existen dos tipos de personas: los espectadores de aquel lado y los actores de la obra. ¿Y sabes algo también? En nuestro caminar con Jesús existen dos tipos de personas: los espectadores y los actores. ¿De qué lado estás tú? ¿Eres un partícipe de la obra o eres un espectador de la obra? Llévate esto en tu corazón, por favor, y nunca, diga conmigo, nunca lo voy a soltar. Léalo conmigo. Tú y yo no fuimos creados para ser lectores y espectadores de la historia. Somos llamados los actores principales de esta historia. Estamos cansados de venir a leer y a ver si llenó mis expectativas el mensaje. Esta vez estuvo bueno, esta vez no. Hermano, la iglesia de Yeshua fue hecha para algo más que venir a escuchar. Y necesitamos cambiar de ser simplemente unos grandes espectadores aquí abajo de lo que acontece allá arriba y empezar a traer allá arriba aquí abajo. Esto necesita cambiar. Ahora, si entendemos todo eso, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué es que no logramos trascender de escuchar y celebrar la resurrección de nuestro Señor a ser parte de la resurrección? ¿Cuántos quisieran ser parte de la resurrección? Ahorita me vas a entender lo que te quiero decir, pero ¿cuántos quieren transicionar de estar nada más y como que wow, yeah, tú me llamaste y yo aquí brincamos, resucité, y sales y te volviste a morir? ¿Qué
pasa? ¿Qué sucede? ¿Dónde se está atorando la iglesia de Jesucristo que no vive la resurrección? Yo quiero hablarte de dos personajes muy importantes en la resurrección. Y más que un análisis, esto es algo donde sé que tú y yo nos vamos a poder identificar. Diga conmigo, me voy a identificar. Ahora voltea a quien está a tu lado y dile, yo no le dije nada al pastor de ti. Acláreselo por si las dudas. Quiero hablarte de dos personajes muy, pero muy importantes. Esto es algo donde yo sé que tú y yo vamos de verdad, vamos a poder identificarnos de alguna manera muy, muy, muy buena. Pero lo más interesante es que no quiero que te identifiques con esto para que salgas de aquí dándote golpes en la cabeza ni en la espalda, sino que salgas y digas, ahora entiendo lo que es la resurrección. Yo sé que te vas a relacionar mucho con estas dos personas, con estos dos personajes, si podemos llamarlos, pero al menos, o lo menos, yo sí encontré muchas cosas para mí. Yo sé que tú eres mucho más santo que el pastor. No te preocupes, ora por mí. Pero el primer personaje es alguien que casi nunca hablamos de él. Rarísima vez tocamos el tema de esta persona. Es esa persona que la mayoría de nosotros ni siquiera jamás pronunciamos, hablamos de él ni decimos su nombre, porque solamente el solo hecho de pronunciar su nombre ya se siente raro. Algo así como las... No, diga la suegra porque luego me mete a mí en problemas. La suegra no, la suegra no. No, amamos a la suegra, son bromas. Sobre todo a la mía. Pero bueno, algo así para que usted me entienda poquito. Solo pronunciar ese nombre se siente rarísimo, se siente extraño. Y estoy hablando del nombre de Judas. Judas Iscariote. ¿A poco no siente que le dieron una cachetada cuando pronunciaron Judas Iscariote? ¿Verdad? Cuando hablamos de Judas, hermano, el simple hecho de pronunciar ese nombre es sinónimo de ¿qué? De ira, de coraje, de vergüenza. Renegón. Y por acolmo ¿qué? Traicionero. Muy pocas veces se habla en un sermón o desde un púlpito acerca de este hombre. De hecho, no sé de alguien, espero que aquí, Padre, por favor, no me permitas caer aquí. Gracias. No sé de alguien que le ponga Judas a su hijo. ¿Hay algún Judas por aquí? Por si las dudas. Por alguna razón, no utilizamos ese nombre para nuestros hijos, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque ese nombre automáticamente usted y yo lo relacionamos inmediatamente ¿con qué? Con traición o con algo malo. O hay alguien que diga, no, ay, tan lindo Judas, ¿verdad? Sí, yo tengo, ¿verdad que no? Sin embargo, déjame decirte una cosa, Jesús escogió a Judas. Jesús escogió a Judas. Y lo más segurito es que tú y yo estamos pensando ya que Judas era ese personaje de capucha negra con una mirada de toro loco, con una mirada malvada, penetrante, que se sentaba a la mesa con el maestro y ¡pum! En cuanto se sentaba, ¿verdad? Así como los sonidos que pusimos ahorita en el video. Se sentaban todos y se sentaban bonito, pero cuando se sentaba Judas, ¡pum, pum, 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 pum! Bueno, algo por el estilo. Pensamos en Judas y pensamos en, hazte para allá. ¿Qué está haciendo este? Siéntate allá en otra mesa, Judas. Es ese personaje con lentes oscuros, con una mirada horrible. Pero déjame mostrarte algo que la escritura habla en el libro de Mateo, capítulo 26. Y en el versículo 20 hay algo muy interesante que tienes que leer conmigo. Dice, al anochecer Jesús se sentó a la mesa. ¿Con quién?
con los 12 discípulos. Mientras comían, les dijo: les digo la verdad, uno de ustedes me traicionará. Ahora escuche bien, lea el versículo 22 muy detenidamente, léalo conmigo. Ellos, muy afligidos, le preguntaron uno por uno: ¿seré yo, Señor? ¿Quiénes le preguntaron? Y Jesús contestó: uno de ustedes que acaba de comer de este plato conmigo me traicionará. Mira, hermano, escucha. Si Judas fuera tan obvio, perdón, si Judas fuera así como te lo acabo de describir, lo más seguro es que los demás ni hubieran dudado en señalarle con el dedo y decir: sí, el de la capucha. Sí, pues cómo no, Judas, aparte está feo. Yo sé que es él. Ahí te hablan. Hubiéramos hecho, íbamos a una iglesia nosotros, Mario, ¿te recuerdas? Donde cuando predicaba a alguien y hablaba de cierta circunstancia, por ahí gritaban: ¡ja! Ahí te hablan, José Luis, o algo así, ¿verdad? Por favor, agarré cualquier nombre. José Luis, I love you. Me quedé pensando, dije: oh, Dios mío. Vamos a decir Ramiro, no hay ningún Ramiro aquí, ¿verdad? Ok. Ahí te hablan, Ramiro. Así decían, ¿verdad? Entonces algo hubiese sucedido igual en ese momento, ¿no crees? Están a la mesa los 12 discípulos de Jesucristo partiendo el pan con el maestro por última vez, y Jesús les dice: uno de ustedes me va a traicionar. Y en ese momento todos, diga conmigo, todos se quedaron como que: ¿ah? ¿Cómo? Judas era ese personaje que hacía cosas buenas de repente. Judas era ese personaje que hacía cosas buenas y después. Judas era esa persona que hacía caras hermosas y de repente. Judas era una cara tierna, como tú y como yo, y de repente. Usted no podía identificar a Judas con tanta facilidad. Mira lo que dice la escritura. Esto es en Lucas 22, versículo 1. Dice: se acercaba el festival de los panes sin levadura, también llamado Pascua. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa, escuche, tramaban de qué manera matar a Jesús, pero tenían miedo de la reacción de la gente. Ahora el versículo 3, que dice ahí: entonces Satanás entró en Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, quien fue a ver a los principales sacerdotes y a los capitanes de la guardia del templo para hablar con ellos sobre la mejor manera de traicionar a Jesús. Sabes, muchas veces podemos criticar a Judas o compararnos o hacer lo que tú quieras, pero la verdad es que algunas veces llevamos carita bonita como la de Judas y hacemos pasos de nobleza y vemos muchas cosas de color lindo. Nos sentamos a la mesa, compartimos con nuestros hermanos, pero cuando le damos cabida al enemigo, también le traicionamos. Quiero que leas Mateo 26 conmigo, el versículo 47 al 50, y pongas mucha atención. Te voy a llevar a algún lugar. Yo sé que ahorita Dios va a hablar a tu corazón, porque sé que ya lo está haciendo también ahora. El versículo 47 dice: mientras Jesús hablaba, llegó Judas, uno de los 12 discípulos, junto con una multitud de hombres, armados con espadas y palos. Los habían enviado a los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor Judas había acordado con ellos una señal: sabrán a cuál arrestar cuando los salude con un beso. Entonces Judas fue directamente a Jesús. Saludos, Rabí, exclamó. ¿Y qué dice ahí? Y le dio el beso. Y el versículo 50, léelo. Jesús dijo:
amigo mío, adelante, haz lo que viniste a hacer. Yo no sé si a ti te impacta esto igual que a mí me impactó. Pero Dios hecho hombre, sabiendo lo que le iba a suceder y sabiendo lo que este hombre iba a hacer, a pesar de todo, lo ve y le dice, amigo mío. Amigo mío. Qué interesante. Y sabes, esa palabra es una palabra que es philos en el griego original. Y esa palabra, mira lo que quiere decir, es alguien querido, es un amigo. Y mira lo que dice ahí, alguien que puedes amar. Y es que Jesús tiene la capacidad tan increíble y tan grande de amarte aún cuando Él ya sabe que tú estás a punto de traicionarlo. Y aún así te dice, te amo. Eso es mucho amor. Eso es mucho amor. A mí no me pongas una cara de wow, Jesús, qué grande eres, porque tú has hecho cosas similares. Yo he hecho cosas similares. Y aún así, Él me ama y te ama a ti. ¿Qué harías tú si tú supieras que tu esposo o tu esposa están a punto de traicionarte? Y lo sabes y lo tienes de frente. Si estás con un amigo y sabes que está a punto de traicionarte, tú y yo estoy seguro que no dirías, amigo mío, ¿cómo estás? Mentira. Usted ni le tomaba la mano, hey, ¿cómo estás? Y rápido la mirada, que no es la mirada del maestro. Pero el maestro tiene la capacidad de decirle, hey, amigo mío, hey, tú, alguien que puedo amar, hey, te amo aunque sé lo que vas a hacer. Qué interesante, ¿verdad? Ahora existe otro personaje. Podemos hablar muchas cosas de ambos, pero voy a tratar por cuestiones del tiempo, obviamente, de escoger poco material. No tengo más que 4 horas. Pero al igual que Judas, hay otro discípulo pero muy interesante. Y ese discípulo se llama Pedro. Y él fue un discípulo muy especial también, peculiar, único, interesantísimo. Entre los 12, en realidad Pedro fue un líder. Sobresalía como vocero de los 12, ¿recuerdan? Por no decir que era el más atrabancado. Es Pedro quien pregunta cuán seguido debemos perdonar en el libro de Mateo, capítulo 18. Es él, ese Pedrito hermoso, quien indagó acerca de la recompensa para todos aquellos que siguen a Jesucristo, según nos relata Marcos capítulo 10. El Pedro que estamos hablando es el mismo Pedro quien primero confesó a Jesús y declaró como el Hijo del Dios viviente. Lo relata Mateo 16. Es Pedro quien estuvo con Jesús en el monte de la transfiguración. Es él que con sus propios ojos vio al maestro resucitar a la hija de Jairo de entre los muertos. Escucha, Pedro es el único que puede decir, yo me aventé donde él estaba y el agua me importó poco, caminé. Aquel que se llena de rabia y lo invade la impotencia cuando vienen a agarrar al maestro, toma una espada y corta la oreja de Malco. Ese Pedro aguerrido y siempre listo para morir por Jesús. De hecho, él le dijo que no se preocupara, que él moría por él. Y Jesús le dijo, no una ni dos,
3 veces me vas a negar. Y después de avisarle, y después de decirle, y después de que se lo anticipó y le dijo: no te creas tan importante, me necesitas todavía. Después de todo, las 3 veces Pedro negó al maestro. ¿Y sabes qué es lo más tremendo? Que utilizó hasta juramentos cuando lo hizo. Son 2 tipos, 2 personajes. Ambos fallaron. 2 pecadores. 2 tipos que se arrepintieron. Porque Judas también se arrepintió. Espéreme tantito. Mateo 27, versículo 3 dice: cuando Judas, quien lo había traicionado, se dio cuenta de que habían condenado a muerte a Jesús, se llenó de remordimiento. Así que devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. He pecado, declaró, porque traicioné a un hombre inocente. ¿Qué nos importa?, contestaron. Ese es tu problema. Entonces Judas tiró las monedas de plata en el templo, salió, ¿y qué dice ahí? Es que esto es muy interesante. Y no voy a entrar en polémicas, pero es que esto es muy interesante. ¿Quién de los 2 cometió un pecado más grande? ¿Sabes que Judas no pudo con el remordimiento? ¿Qué es el remordimiento? Léalo conmigo. El remordimiento es el sentimiento de culpabilidad que tiene una persona por algo que ha hecho y que dice ahí, intranquiliza. Hermano, el remordimiento es una emoción que surge con el paso del tiempo. ¿Sí? Cuando usted hace algo, cuando hizo una acción con la cual no se siente nada tranquilo porque sabe que de alguna manera no fue lo mejor, y peor aún cuando esa acción ha afectado la vida de alguien más. Afecta a alguien más o te afecta a ti, no importa. De hecho, este remordimiento también puede aparecer inclusive si estas acciones, escúcheme bien, porque esto es para alguien. Si estas acciones han aparecido únicamente en tu cabeza. Muchas personas pueden sentir remordimiento por algo que ha sucedido aquí. Mire, todos hemos pecado, hermano. Todos hemos hecho algo de una manera o de otra. Ninguno de nosotros estamos exentos, pero sí podemos hacer algo, y es pasar de ser espectadores a ser actores. Y esto es únicamente si logramos dejar que el remordimiento y la culpa se vaya de nosotros. Necesitamos dejar eso en un lado. Mire, Dios no quiere, hermano, que vivamos en remordimiento, mucho menos que carguemos culpa. Para eso Él fue a la cruz del Calvario. El remordimiento te destruye y la culpa también. Escúchame bien. Dios no quiere que vivamos en remordimiento y culpa. Él quiere que pasemos al arrepentimiento. El remordimiento es pensar constantemente que le hiciste daño a alguien más. El arrepentimiento es cuando entendiste que solo te hacías daño a ti mismo. Judas se hundió en la culpa y terminó con su vida. Pastor, no exageres. No seas tan exagerado. Yo no quiero terminar con mi vida.
Tal vez no. Aunque sé que muchos, el espíritu de muerte les ha atacado y hoy van a ser libres, quiero que sepas. Para todos aquellos que han pensado alguna vez en quitarse la vida por algo que hayan hecho o por alguna culpa que tienes, el Espíritu Santo me lo mostró y te puedo decir el número de personas que son. No es adivinación, por favor no te confundas. Pero sé que el espíritu de muerte ha estado coqueteando y solamente los valientes se atreven a ponerse de pie y decir: Señor, no más, hasta aquí, tú ya moriste y pagaste por esto. Sin embargo, aunque tú no hayas pensado eso y tú digas: no, yo nunca he tratado de matarme, claro que no. Bueno, pero tal vez físicamente no. Sin embargo, sí has ahorcado tus sueños por la culpa. Has ahorcado esas cosas que tenías por hacer por la culpa. Has ahorcado la relación con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos, con algún amigo, con algún socio, por la culpa. En pocas palabras, también tú traicionaste a Jesús. Yo. Hermano, escucha. La resurrección no es una estadística nada más para generar un factor wow. La resurrección no es algo que decimos: hoy me he visto bien porque es domingo de resurrección. Hoy algo diferente porque eso debería de ser cada día. Eso debería de ser cada día. No es un simple cuento. No es algo para recordar únicamente. La resurrección marca el principio para cada uno de nosotros de dejar un modo de vida y dejando todo atrás, sobre todo la culpabilidad y los remordimientos, y dedicarnos a vivir en una actitud constante. Diga conmigo: constante. Una emoción que nos despierta día a día a algo nuevo, a un reto distinto, a algo diferente, a algo que nos emociona porque hemos sido resucitados junto con Él. Ese es un poder que usted y yo podemos experimentar a cada día, ¿sabía? Hermano, escuche. Usted y yo no fuimos llamados a leer una historia ni ver una obra de teatro nada más. Fuimos llamados a ser parte de la historia. Fuimos llamados a cambiarla. Fuimos llamados a influenciar a este mundo dolido, herido. Un mundo que se desmorona, que se cae. Una sociedad triste. Una sociedad molesta, enojada, que traiciona a Jesús para un lado y para el otro, y le niega para un lado y para el otro. El mensaje de la resurrección no es el gran final, es el comienzo. Porque la historia continúa. La historia continúa contigo. La historia continúa conmigo. ¿Estás dispuesto a ser el actor principal? ¿Estás dispuesto a ser un actor de esa historia? ¿O te quieres seguir conformando con venir a sentarte y volver a aplaudir una vez más? Pastor, yo la verdad entiendo lo que dices, pero me siento mal porque yo le he traicionado peor que Judas y le he negado peor que Pedro. Recuérdate que Él te dice: amigo mío. Y en esa cruz también dio su vida por ti. Jesús amó a ellos. Y en la mesa, cuando Jesús parte el pan y Jesús dice: uno de ustedes me va a traicionar. Esa fue una oportunidad para Judas de decir: Señor, perdóname. Puedes perdonarme. Pero no lo hizo. Yo quiero que te pongas de pie, pero no te distraigas, por favor.
Pastor, yo no puedo con eso. Yo la verdad he negado a Jesús vez tras vez, tras vez, tras vez, con esta adicción, con este pensamiento. Hay muchos que no tienen adicciones a drogas o pornografía, pero hay unos que sí tienen adicciones a la ira. Eso también es una adicción, ¿sabes? A la tristeza. Hay gente que se la pasa deprimido, triste. Y por favor, no lo digo de un modo despectivo. Es algo con lo que probablemente estés luchando hoy. Pero sabes una cosa, también Jesús murió por eso. No hubo una excepción en la cruz. Hay un pasaje que me encanta, y es que después de Jesús haber resucitado, ponme atención, sucede esto en el libro de Juan 21, capítulo 21, versículo 13. Leámoslo juntos. Dice: entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado. Esa fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces alimenta a mis corderos, le dijo Jesús. Versículo 16, Jesús repitió la pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Y en el versículo 17 le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez: ¿me quieres? Y le contestó: Señor, tú sabes todo. Tú sabes que yo te quiero. Y Jesús dijo: entonces alimenta mis ovejas. Escúchame bien. Pedro, ¿me amas? Es una palabra interesante. Esa palabra agapao en griego, y esta palabra significa amar en un sentido moral. Es un amor social. Pero la tercera vez que Jesús pregunta y dice: Pedro, ¿me quieres? Es la palabra etzelo. Y esa palabra significa escoger o preferir. Significa desear. Escuche, desear alegremente. Y lo más impactante es que esta palabra significa desear por el tiempo futuro. Cuando Jesús está preguntando: Pedro, ¿me amas? Ray, ¿me amas? Mario, Jesús pregunta: ¿me amas? Juan Carlos, Jesús pregunta: ¿me amas? Mario, Jesús pregunta: ¿me amas? Marcelo, Luis, ¿me amas? Escúcheme, amigo, por favor. Cuando Jesús le pregunta a Pedro: Pedro, ¿me amas? No es una pregunta a una duda que Jesús tenía de si Pedro le amaba o no. Pedro, ¿me amas? Es una pregunta a la duda de Pedro, a la duda que Pedro seguía teniendo, y saber y entender que ante la culpa que sientes aún, Pedro, ante la culpa que sientes aún, Hugo, Goyo, Raimundo, quien sea, ante la culpa, yo necesito saber que tú sabes que me amas y que amas estar en mi presencia. Me amas, Pedro, me amas, Rey, Hugo. En pocas palabras, me deseas. Me prefieres a mí y me prefieres por un tiempo prolongado. Pedro, no te desanimes. La pregunta no es para mí, la pregunta es para ti. Estás a punto, Pedro, de ser un pilar de mi iglesia. Aquí comienza todo, Pedro, contigo y con estos que están aquí. Aquí comienza la obra, Pedro. No eres un espectador.
Antes me seguías para todos lados y veías cómo yo hacía las cosas y aplaudías y gritabas. Ahora tú eres el actor principal, igual que tus hermanos, Pedro. ¿Me amas? ¿Me prefieres? ¿De verdad quieres estar conmigo y con lo que yo tengo para ti? Esta pregunta es para ti hoy. Pero no es para que te decepciones. No es para que sientas más la culpa de lo que te haya sucedido. No es para que estés deprimido porque le negaste o porque de alguna manera hiciste algo fuera de lo que a Él le agrada que hagas. Hermano, la resurrección es ahora y la resurrección somos tú y yo. Amigo, escuche, anímese. Anímese a ser distinto. Anímese a ser parte de esto. Usted no fue llamado a aplaudir cada domingo. Usted es llamado a caminar en resurrección. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Cada día, cada hora. Con quien estés enfrente o con quien estés detrás. En el teléfono, en el internet, en Instagram, en Facebook o de presente. Somos la iglesia de Jesús. Somos los actores principales. Somos los actores principales. Levante su mano y diga: yo soy el actor principal de la obra. Yo soy el actor principal de la obra. Hermano, escúcheme bien. A Satanás no le asusta que tú celebres la resurrección. A él le preocupa que tú vivas la resurrección. Eso sí lo pone a temblar, porque conoce el poder del Espíritu Santo cuando sus hijos entienden y caminan en él. Es importante cambiar nuestra perspectiva desde ahora y para siempre. Mira lo que dice la Escritura. Voy a cerrar con esto. Colosenses 2, versículo 12 al 15. Dice la palabra de Dios: pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron, y con Él también fueron resucitados para vivir, ¿qué dice ahí? Una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Diga conmigo: todos mis pecados. Fuerte, todos mis pecados. Él, escuche, Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz del Calvario. Eso es demasiado, hermano. Eso es demasiado. Eso es decirle al enemigo: ¿sabes una cosa? Me importa poco lo que tú quieras venir a traer, porque hay alguien que ya pagó por todo lo que tú me estás acusando. Hay alguien que ya pagó por todo lo que tú me quieres venir a remorder la conciencia día con día. Él ha resucitado, me ha resucitado. Él me ha resucitado. Yo he resucitado junto con Cristo a una vida nueva, a una vida nueva. Hermano, usted y yo no somos nada más para aplaudir. Venimos a hacer un cambio en esta tierra. Somos el cambio. En esta tierra somos el cambio. Acompáñanos cada domingo a las 11 de la mañana y comparte este mensaje a través de redes o con alguien que pienses que pueda serle de bendición. Ven, visítanos y experimenta lo que sucede en nuestra casa. Si deseas apoyarnos, no dudes hacerlo con un simple mensaje de texto o a través de Zelle. Los números te aparecen en tu pantalla. En Odilia Church somos una nueva cultura, donde nuestro enfoque eres tú.